6 capítulo 6 días antes del inicio de clases, 2. La residencia real de la Academia Silvania se hallaba sobre los acantilados de la zona occidental de la isla Aken, cerca de la costa. Quedaban bastante alejadas del bullicioso sector residencial del suroeste, con sus tiendas de conveniencia y un modesto complejo comercial. Aunque en el ámbito académico todos recibían el mismo trato, resultaba imposible equiparar la vida cotidiana y las condiciones de alojamiento de la familia imperial con las del resto de los estudiantes. Por ello, la residencia real fue construida exclusivamente para la princesa Poenia. La majestuosa mansión se extendía sobre un amplio terreno. A los estudiantes comunes ni siquiera se les permitía pisar sus jardines, así que resultaba innecesario detallar el trato especial que recibía. La vida aquí ciertamente dista mucho de la del edificio de los profesores. Al atardecer, la vista del vasto océano se filtraba por la ventana. El suave murmullo de las olas traspasaba el marco, inundando la modesta pero elegante cámara personal de la princesa antes de desvanecerse. Con el horizonte teñido de carmesí tras los barrotes de la ventana, la princesa Poenia se sentó ante su escritorio. La lujosa oficina de estudio, tallado en maderas finas y adornado con elaborados patrones, era incluso más grande que el escritorio del director Obel. Era de esperar, el lujo era inherente a la vida real, sin importar las circunstancias. Aquí, su existencia no guardaba relación alguna con la de un estudiante común. La princesa recogió con elegancia su cabello platino sobre el hombro izquierdo. A punto de abrir un libro sobre historia mágica y estudios elementales, detuvo su mano y dejó el lapicero sobre la mesa. La princesa Poenia quedó absorta en sus pensamientos. La perla dorada que Lucy Marroll había mostrado durante el anuncio de las asignaciones de clase era, sin duda, idéntico al que la princesa había encontrado en el árbol guardián de Merilda. Fue en ese momento cuando Poenia comprendió algo. Aunque de aspecto peculiar, la perla dorada no tenía nada de especial, la cantidad de maná que contenía era tan ínfima que resultaba casi imperceptible. Al final, la evaluación inicial de la princesa había sido acertada. La perla era extraña en su apariencia, pero solo albergaba una cantidad minúscula de maná. Sin embargo, la clave residía en un detalle: la perla contenía maná residual. Bien hecho, señorita Lucy. 3 cualidades esenciales, definidas por el arqueólogo Glott para todo hechicero en busca de la verdad. Percepción de maná. Juicio rápido y preciso. Voluntad de investigación. Los estudiantes que asumieron apresuradamente que el examen era por orden de llegada perdieron puntos en juicio rápido y preciso, y aquellos que no intentaron descifrar el verdadero propósito de la prueba al regresar, fallaron en voluntad de investigación. El criterio decisivo para la excelencia, percepción de maná, se evaluó mediante la cantidad innata de maná en las perlas. Cuanto menor el maná en una perla, más difícil era detectarlo. Las diferencias de maná entre perlas eran tan mínimas que, sin concentración profunda, resultaban casi imperceptibles. Identificar perlas con maná residual otorgaba puntos extra en sensibilidad. Y así, la perla dorada que Lucy Marroll encontró durmiendo una siesta reveló su verdadero valor. El árbol guardián de Merilda es el más antiguo del bosque norte. Está rodeado de maná abundante por las bendiciones del espíritu de viento, Merilda. El profesor Glast se inclinó hacia adelante, su rostro esquelético sobresaliendo del podio. En medio de esa concentración ya densa de maná, colocamos perlas con cantidades ínfimas. Su ubicación en el islote rocoso del lago hacía su detección casi imposible, salvo para quienes estuvieran sintonizados con el flujo mágico. Los matices de la sensibilidad al maná son infinitos. Al igual que los aromas individuales se pierden en una multitud, el maná distintivo se vuelve indescifrable cuando se mezcla y se oscurece. Lucy Marroll había nacido con un don excepcional para percibir esos matices. Y aunque parecía distraída y somnolienta, en realidad, había logrado discernir incluso las intenciones del profesor Glast. Regresar al recinto del profesor con solo esa perla dorada era prueba suficiente. Lucy Marroll había liderado el examen desde el principio, como si fuera un juego. Sí, eso explica todo.
La princesa Poenia nunca antes había escuchado el nombre de Lucy Marrow. Sin embargo, entre los estudiantes, Lucy ya tenía cierta reputación. Lucy, la perezosa. Un paseo por el patio de la escuela podía deparar el encuentro con ella durmiendo plácidamente en bancas, tocones o parches de hierba. Su origen era un misterio, pero los rumores la proclamaban un genio entre genios, dotada de una percepción de maná sobrenatural. Un talento envidiable, sí, pero las habilidades humanas eran inherentemente desiguales, algo que uno podía llegar a aceptar. Sin embargo, un detalle seguía sin convencer a la princesa Poenia. Había alguien más que conocía la ubicación de esa perla. Ese árbol es el árbol guardián de Merilda. Si examinas el hueco en su costado, encontrarás algo prometedor. Ed Rod Taylor. La princesa Poenia cayó en una profunda reflexión. Para empezar, esto significaba que Ed Rod Taylor conocía la ubicación de la perla dorada. No podía ser una simple coincidencia. Las poderosas emanaciones de magia del árbol guardián de Merilda, que ocultaban una perla con una cantidad ínfima de maná. Su ubicación en el centro del islote rocoso del lago no era un lugar al que se llegara por accidente. La conclusión era evidente. Ed poseía una percepción de maná comparable a la de Lucy Marrow. Suéltame. ¿Acaso no saben quién soy? Soy Ed Rod Taylor de la casa Rod Taylor. Aparten sus manos sucias de mí, cerdos. ¿Cómo se atreven a tocarme? ¿Por qué me rebajaría a tramar algo contra un don nadie como Taylor? Suéltenme. Ignorantes patanes, no saben nada de lo que hablan. ¿Su Alteza la princesa? ¿La benevolente princesa Poenia? Oh, cuánto lamento no haberla reconocido. Mis más profundas disculpas, Su Alteza. Me postraré ante usted. Le ruego clemencia, solo esta vez. Su Alteza. Este despreciable sujeto, Taylor, no merece su intervención. Solo manchará su noble nombre. Permita que enfrente la justicia. Imposible. La princesa Poenia negó con la cabeza. Desde pequeña, había sido hábil para medir el corazón humano. Los actos viles que Ed Rod Taylor mostró durante el examen de admisión fueron los forcejeos desesperados de un acorralado, algo evidente para cualquiera que lo observara. Los rumores decían que Ed Rod Taylor no destacaba en magia y que sus calificaciones eran mediocres. Era un misterio cómo alguien de tan bajo nivel podía ser tan arrogante, probablemente por el adoctrinamiento ideológico de la casa ducal Rod Taylor. Pero lo más importante, el profesor Glass no habría pasado por alto un talento así. Incluso el don más oculto era algo que él olfatearía y nutriría. Su obsesión con el talento era parte de su esencia. Era inconcebible que hubiera pasado por alto a alguien con tanto potencial. Sin embargo, una molesta inquietud persistía en el interior de la princesa Poenia. ¿Podría ser realmente la misma persona? No había alivio ni satisfacción en ese pensamiento. Sobre todo, el contraste entre el Ed Rod Taylor que vio en el bosque y el de los encuentros anteriores la perturbaba profundamente. La actitud servil ante el poder, el miedo abyecto a la autoridad, ni rastro del más mínimo atisbo de honor. Lo que inicialmente había atribuido a arrogancia, quedaba ahora desmentido por sus acciones. Ed Rod Taylor parecía más preocupado por evitar que su cuidadosa fogata se apagara que por ganarse el desprecio de la princesa Poenia. Ni una sola vez miró hacia la princesa mientras estaba sentado frente a la fogata, manipulando los troncos con un atizador, absorto en su diálogo interno. La disonancia. La sensación de que quizás esta no era la misma persona. Pero el aspecto y los gestos eran, sin duda, los del mismo noble arrogante Ed Rod Taylor de los exámenes de admisión. ¿Habrá sido algún evento que lo cambió por completo? El incidente más obvio sería su expulsión. Sin embargo, visto con lógica, resultaba extraordinariamente peculiar. La princesa Poenia había sido clave para asegurar la expulsión de Ed Rod Taylor. Él debería albergar resentimiento. Debería haber suplicado perdón. Debería haber mostrado alguna reacción. De ser así, Poenia no sentiría esta extraña disonancia. Pero los ojos de Ed Rod Taylor al enfrentar su nueva realidad carecían por completo de esas emociones corruptas. Su mirada al encontrarse con la princesa. Indiferencia. Desapego. Inconsecuencia. Incluso su expresión insinuaba cierta tranquilidad. Que los ojos de un noble expulsado reflejaran tales sentimientos era, en retrospectiva, absurdamente irreal. ¿Acaso la expulsión no fue tan impactante como él esperaba?
Al expresar este pensamiento en voz alta, la princesa Poenia volvió a negar con la cabeza. Este hombre había sido criado en la casa ducal Rothailor desde su nacimiento. Incluso para la persona más imperturbable y serena, ser expulsado del lugar que lo vio crecer debería ser un golpe devastador. Cerrando bruscamente el libro de estudios elementales, la princesa meditó más profundamente. ¿Qué clase de familia era realmente la familia Rothailor? Recordó su encuentro con el patriarca de la familia, Cretan Rothailor, durante un banquete real. Un noble de modales pulidos y sonrisa compasiva. Pero los ojos de la joven Poenia, dotados de esa perspicacia, única casi una intuición divina para medir el carácter, le habían gritado la verdad. Tras la fachada del noble más distinguido del continente, dentro de la fachada del benevolente Crepin, se escondía una serpiente vil y aterradora. Su apariencia proyectaba la imagen de un gobernante compasivo, pero algo oscuro y oculto se cernía tras Cretan Rothailor. Poenia recordó con claridad aquellos destellos de su rostro siniestro cuando salía de la cámara del Consejo Imperial. Este hombre finge ser un líder justo, pero su corazón está podrido. Desde hacía años, estaba segura de ello. Guardias imperiales enviados en secreto habían reportado oscuridad en la casa ducal Rothailor. Hay rumores de que a veces faltan elementos en la reunión anual de informes de la familia imperial y se completan más tarde. Hay rumores de que los sirvientes que entraban a la mansión desaparecían sin rastro. Rumores de Crepin leyendo textos demoníacos antiguos en la biblioteca imperial privada. Una presencia invisible que siempre parecía acechar. El problema era la falta de evidencia concreta. Los dedos de Poenia, que acariciaban el lomo del libro, se detuvieron bruscamente. Su instinto para juzgar el carácter humano nunca había fallado en toda su vida. No importa cuán inesperada sea la verdad, mi intuición rara vez se equivoca. Así que esto era un... ¿Qué pasaría si? En una narrativa especulativa. La oscuridad no revelada de la casa ducal Rothailor, aunque gritada por su intuición, no se había expuesto por completo. ¿Y si Rothailor hubiera deseado escapar de las sombras oscuras de su hogar? Eso explicaría su actitud imperturbable, a pesar de las consecuencias de la expulsión. Quizás deseaba lavarse las manos de manera natural de la oscuridad de la casa ducal Rothailor. Sin embargo, nadie puede desprenderse fácilmente de su linaje y lazos de sangre. Para parecer alejado de forma natural, uno debe dejar atrás una mancha. La expresión de la princesa Poenia se volvió más grave. Y lo más importante, si esto era cierto. Suéltenme. ¿Acaso no saben quién soy? Soy el Rothailor, de la casa Rothailor. Aparten sus manos sucias de mí, puercos. ¿Cómo se atreven a tocarme? ¿De verdad creen que recurriría al engaño solo para demostrar mi poder sobre algún estudiante indigno como Theodore o quien sea? Suéltenme. Ignorantes plebeyos, hablando tonterías. Esta muestra de vileza humana, destinada a exponer su lado más oscuro, sugería que todo era una farsa. Eso implicaría que albergaba una intención oculta, invisible incluso para miradas divinas. Significa que era un estratega que usaría hasta a una princesa del imperio como variable para sus propios planes. ¿Una farsa? La princesa negó con la cabeza otra vez. Simplemente no podía ser. Pero la disonancia cognitiva entre el Rothailor que conoció en el bosque y el que ella creía conocer atormentaba a la princesa Poenia. Si todo era una actuación. Si él conocía la oscuridad de la casa ducal Rothailor. Si usarla a ella era un estratagema para lavarse las manos de esa oscuridad antes de tiempo. Si todo esto formaba parte de sus planes calculados. En realidad, tal vez simplemente estoy cansada. Yo también. Con un sonido metálico, la princesa se levantó de su silla. Se acercó a la ventana, recibiendo la fresca brisa del mar. Su cabello platino ondeaba con agradable suavidad en el viento. Era una sensación refrescante. Estoy abrumada por los trámites de admisión y las obligaciones académicas que apenas tengo tiempo para preocuparme por asuntos del imperio. Disfruta del placer de aprender hasta saciarte. Las palabras de aliento del emperador a la princesa Poenia cuando emprendió su viaje. Habiendo llegado tan lejos como para romper ciertos protocolos y regulaciones imperiales para dejarme venir a esta tierra de academia, quizás era hora de dejar de lado tales cargas. Después de todo, había vivido una vida repleta de discusiones sobre política, luchas de poder entre nobles, el bienestar del pueblo y dinámicas internacionales. Tal vez era momento de hastiarse de todo eso. Quizás ya estaba exhausta. Tal vez estoy sobreestimando la relevancia de Rothailor. No todas las personas viven tras múltiples máscaras, ocultando sus verdaderas intenciones. ¿Acaso una vida caminando sobre la cuerda floja entre nobles y ministros le habrá inculcado el hábito de escrutar los pensamientos más profundos? Físicamente, aún era una muchacha ingenua, menor de edad,
pero su corazón parecía haber envejecido prematuramente. No tenía la edad para cargar con tanto peso. Debería abrazar una etapa más ligera y libre, donde el enfoque dejara de ser evaluar a otros para volverse hacia su propio crecimiento. ¡Ah! La princesa suspiró profundamente mientras se dejaba abrazar por el viento. ¿Me he convertido en un alma vieja antes de tiempo? Luego, dirigió una mirada al espejo junto a la ventana. La princesa Poenia, con su cabello platino impecable, propia de un miembro de la familia imperial bien cuidada. Intenté levantarme el cabello con ambas manos y enrollármelo aquí y allá, partiéndomelo a ambos lados, atándomelo o trenzándomelo a un lado. Luego, suspiré una vez más y me solté el cabello. No es que me interese especialmente arreglarme, pero no sé por qué me siento tan preocupada. La autoridad a veces ata a una persona. Dado que estoy en una posición que es como la encarnación de la autoridad, la fatiga es indescriptible. Aún así, no pude evitarlo, porque para algunas personas, este puesto de princesa parecería una bendición. Sí. Es posible que haya desarrollado el mal hábito de pensar demasiado profunda y difícilmente, sobre todo. La princesa Poenia pensó mientras sentía el viento. Estaba pensando en Edward Taylor. Él conocía la oscuridad de la familia Rod Taylor y para cortar lazos con ella, usó deliberadamente a la princesa para ser expulsado. Esa suposición era tan absurda. Era posible hacer que tuviera sentido añadiendo varias premisas, pero fácilmente terminaría siendo una lógica demasiado débil. Su actitud cambió extrañamente 180 grados. Pensemos que perdió la cabeza porque fue expulsado. El que encontró la ubicación de la perla dorada antes que Lucy Marrow y se la dijo a la princesa Poenia fue... No sé. Supongo que la encontró por casualidad. Al contrario, parece que estoy pensando de forma demasiado conveniente. La princesa Poenia era consciente de eso, pero se sintió renovada. Incluso cuando hablamos por primera vez, no pude evitar sentir algo así muy adentro. Después de pensar en eso, los movimientos de la princesa Poenia se volvieron rígidos de nuevo. La conversación que tuve con él cuando lo encontré en el bosque del norte. Lo olvidé porque fue un flujo tan natural. Tan pronto como vio su rostro, la princesa Poenia le gritó. Date prisa y sal de esta escuela. La gente de esta escuela te desprecia. ¿No desprecias tú también esta escuela? ¿No me guarda rencor por expulsarlo? ¿Qué respondió Edward Taylor a eso? Las incomprensibles palabras que pronunció mientras miraba directamente a la princesa Poenia con una expresión de asombro natural fueron. Más bien, le estoy agradecido a la princesa. Estaba tan inmersa en la absurda situación que no pude preguntar el significado de esas palabras. ¿De qué diablos está agradecido? La princesa Poenia es como un enemigo que ayudó a expulsar a Edward Taylor. ¿De qué hay que estar agradecido a un enemigo así? ¿Estás agradecido de haber sido expulsado de tu familia? Lentamente, los movimientos de la princesa Poenia disminuyeron. El sonido de una fogata crepitando intermitentemente se podía escuchar. Eso no era una alucinación auditiva. No fue mucho lo que vio la princesa. Solo estaba la ancha espalda de un muchacho que recogía leña con un atizador y encendía una hoguera como si fuera una buena idea. Zoom. Estás atrapado. Era el séptimo anzuelo. Era una caña de pescar improvisada, pero funcionó mejor de lo que esperaba. Ya había pescado 7 peces de agua dulce que se parecían a la mojarra azul. Esta cantidad no es suficiente para satisfacer el hambre, pero es suficiente para llenarse. Tenía hambre todo el tiempo, pero por primera vez desde que llegué a este mundo de mierda, podría sentir plenitud. Estaba tan satisfecho que mi pulgar se levantó automáticamente. Buena pesca. 7 capítulo 7 3 días antes del inicio de clases. El canto de los insectos resultaba bastante agradable al oído. El arroyo, iluminado por la luz de la luna en el bosque norteño, tenía una atmósfera única capaz de calmar la mente. Me senté frente a la fogata crepitante, preparando los peces. Durante los últimos 3 días, había trabajado mucho solo para sobrevivir. El refugio improvisado se había vuelto considerablemente decente. Inicialmente hecho con madera, tela y hojas, lo reforcé con arcilla de la orilla del río, dándole un aspecto mucho más sólido. Las uniones entre los soportes eran ahora más firmes y el techo ya no tenía huecos por los que pudiera filtrarse la lluvia. Sin embargo, necesitaba reforzar la estructura, ya que quizá no soportara el peso de la arcilla. En el proceso, su tamaño también había aumentado bastante. ¿Y la comida? Encontré sal de roca en la parte baja del río, cerca de la costa. Machaqué los trozos de sal para usarlos como condimento. Además, probé cocinar sobre las piedras planas que encontré junto al río, en lugar de usar una parrilla. Me estoy acostumbrando a esto.
La caña de pescar improvisada que hice no servía para peces grandes, pero de vez en cuando atrapaba algo comestible, como mojarras, aunque la mayoría eran pececillos. Me había vuelto bastante hábil preparando pescado. Usando la daga ceremonial ahora convertida en herramienta de supervivencia, destripé los peces y les quité las vísceras. Luego, con el filo, les quité las escamas más grandes, les hice unos cortes para que la sal penetrara mejor y los asé sobre la piedra plana. Has completado un nuevo platillo. Mojarra asada con sal. Mojarra fresca del río, condimentada con sal y asada. Simple, pero el sabor de los ingredientes se aprecia bien. Nivel de cocina. Has mejorado tu habilidad culinaria. Y esto era un nuevo desarrollo. No había recibido ningún mensaje cuando cocinaba pescado sin más, pero al empezar a preparar y sazonar correctamente los ingredientes, mi nivel de habilidad culinaria comenzó a aumentar. La competencia en habilidades de supervivencia se reflejaba en el proceso de subir de nivel. Así que saqué el espejo ceremonial para mirar mi rostro y revisé la información nuevamente. Nombre, Adratteller. Género, masculino. Edad, 17. Grado, segundo año. Raza, humano. Logros, ninguno. Atributos. Fuerza, 3. Inteligencia, 4. Destreza, 8. Voluntad, 7. Suerte, 6. Habilidad de combate detallada. Habilidad mágica detallada. Habilidad de supervivencia detallada. Habilidad de alquimia detallada. Mi estadística de destreza había aumentado de 7 a 8. En el espadachín fracasado de Silvania, el dominio de varias habilidades de supervivencia era increíblemente importante. Habilidades como cocina, construcción, carpintería y alquimia no solo permitían crear objetos útiles, sino que también tenían implicaciones prácticas en la capacidad de combate. Sobre todo, la estadística de destreza está estrechamente relacionada con la percepción sensorial fina, la capacidad para detectar flujos sutiles de energía y el control de movimientos precisos. Aunque tiene poca relación con la magia, puede marcar una diferencia significativa en esgrima, arquería o incluso alquimia. No estoy seguro de cuándo ocurrió el aumento de atributo, pero la ventaja de solo un punto en destreza es realmente notable. Después de todo, cuanto más alto es el atributo, más difícil es aumentarlo. Puede que no tarde mucho en elevar un atributo de nivel 3 a 4 o de 7 a 8, pero a medida que te acercas al nivel máximo de 20 o más, podrías necesitar completar una misión legendaria solo para ganar un único punto de atributo. La mayoría de las habilidades de supervivencia están estrechamente relacionadas con la destreza. Habilidad de combate, fuerza, destreza, voluntad. Habilidad mágica, inteligencia, voluntad, suerte. Habilidad de supervivencia, destreza, voluntad. Habilidad de alquimia, inteligencia, suerte. Puede parecer complicado, pero en esencia, cada habilidad se ve afectada por diferentes estadísticas. Tomé un trozo de pescado y lo llevé a mi boca. Estaba bastante sabroso con la sal bien absorbida. Bebí un trago de agua del arroyo y me senté en una gran roca que había llevado hasta aquí para usarla como silla. Aún hay mucho por hacer. El refugio de madera era incómodo al principio, pero ahora resultaba bastante acogedor. Tenía ropa de sobra. La comida era manejable por ahora, el pescado que atrapaba, bayas que recolectaba del bosque y cosas por el estilo. No podría decir que vivía con lujos, pero era algo que podía ir mejorando gradualmente. Necesito hacer un tendedero para la ropa, algo improvisado serviría. También debo aprender a identificar plantas comestibles si quiero diversificar mi dieta. ¿Habrá algún libro relacionado en el edificio de la biblioteca? No quiero depender solo de la pesca y la recolección, debería intentar cazar también. Ayer, mientras paseaba por el bosque, vi jabalíes salvajes. También parecía haber otros animales como conejos y ardillas. La isla Aken, donde se encuentra la Academia Silvania, estaba en medio de una gran supresión de monstruos. Criaturas que representaban una amenaza para los humanos rara vez se veían, pero había muchos animales salvajes que formaban parte del ecosistema natural. La caza no era una opción, sino una necesidad. No solo para obtener carne, sino porque, si lograba extraer grasa animal, podría mejorar la calidad de mis platillos. Ahora que lo pienso, también necesito utensilios de cocina. Los objetos ceremoniales usados en los eventos de la academia eran todo lo que tenía como herramientas domésticas, la daga ceremonial, el cuenco de metal y el espejo. Se suponía que debían mantenerse impecables, pero en esta situación no había tiempo para preocuparse por formalidades. La daga ceremonial ya había pasado por mucho, y era imposible mantener limpios el cuenco o el espejo. No había remedio. Si tan solo tuviera una olla, un cuchillo de cocina, un cucharón y algunos platos, sería mucho más práctico. Empecé a hacer una lista en el suelo con una ramita, anotando los objetos que necesitaba.
No podía abandonar la isla Aken, ni tenía dinero, pero si lograba conseguir algo, estas eran las cosas que quería comprar con urgencia. Tanto por hacer, y solo quedan 3 días antes de que comiencen las clases. Ah. Dejé escapar un suspiro profundo y me estiré. Sin embargo, mi situación había mejorado hasta ser medianamente llevadera. Mi morada, en la que había trabajado con ahínco durante la última semana, por fin parecía algo que podía llamarse campamento. El refugio de madera, en el que había puesto más empeño. Una fogata rodeada de guijarros para controlar mejor las llamas. Sobre ella, una piedra plana y ancha servía como parrilla improvisada. A un lado, mis pertenencias de la residencia Opelius estaban ordenadas con esmero, junto a las herramientas rudimentarias que había fabricado durante estos días. Hoy quizá intente hacer un arco con la seda. Fue una suerte que entre mis cosas hubiera traído tela con mezcla de seda. Costó trabajo deshilar el material fino, pero al final sirvió tanto para hacer sedales como para reforzar el techo del refugio. Al ser de alta calidad y resistencia, podía trenzarse sin problemas para usarla como cuerda de arco. Ya había localizado un árbol adecuado en el bosque para tallar el arco. Si lograba fabricarlo y aprender a usarlo, sería una gran ventaja. La arquería, después de todo, complementa bien tanto la magia como las habilidades artesanales. Modificar o encantar las flechas podría multiplicar su eficacia. Dominar estas habilidades de armas auxiliares desde ahora influiría directamente en mi desarrollo futuro. La experiencia me ha enseñado que, si intentas aprender arquería a prisa, el dominio queda rezagado frente a otras habilidades especializadas, creando desequilibrio. Prepárate para lo inesperado. No importa cuán ocupado estés, sigue avanzando y ocupándote de lo que haya que hacer. Parece que será otra noche larga. Froté los hombros para aflojarlos, listo para sumergirme de nuevo en la fabricación. Parece que hoy también me acostaré tarde. El decano McDowell se acariciaba el bigote con una sonrisa de satisfacción. Hacía tiempo que no sonreía así. Para alguien de su temperamento afable, el puesto de decano del Departamento de Magia de Silvania resultaba excesivamente agotador. No solo los excéntricos estudiantes de magia, sino incluso los profesores, poseían egos desmesurados. El constante esfuerzo por mediar entre ellos había convertido su anteriormente lustroso cabello negro en canas prematuras. Al compararse con los decanos de los departamentos de combate y alquimia, quienes no parecían sufrir tanto, a veces sospechaba que su cargo era singularmente más arduo. Sin embargo, ocasiones como esta recompensaban sus esfuerzos. Mientras revisaba el informe de asignación de clases para los estudiantes de primer año de Silvania, sus labios esbozaron una sonrisa. El grupo de novatos este año en el departamento de magia era comparable a una mina de oro. El brillo de tantos talentos en bruto hizo palpitar incluso el corazón del envejecido McDowell. La primera señal era que el profesor Glast había asignado personalmente a 3 estudiantes a la clase A. Que incluso los profesores más veteranos, quienes solían criticar el rigor extremo de Glast, hubieran aprobado a 3 alumnos era un hecho sin precedentes. La lanza del bosque, Hicks. Aquel que hizo florecer su talento incluso en el hostil entorno de las llanuras del norte. La hija dorada, Lortelle. Única hija de Outcachon, el rey dorado y líder de la compañía comercial Elte. Y una joven sin familia conocida ni pasado claro, pero con un talento tan abrumador que hizo que el profesor Glast aplaudiera de admiración. Lucy, la perezosa. En particular, respecto a Lucy Merrill, ni siquiera McDowell pudo ocultar su asombro ante los elogios del profesor Glast. Ella posee desde su nacimiento las cualidades de una archimaga, capaz de escribir un nuevo capítulo en la historia de la magia. Es un honor ser su mentor. A juzgar por los comentarios previos del profesor Glast, era difícil estimar cuán talentosa era realmente esta generación. En comparación con el año pasado, la clase de primer año actual era una cosecha excepcional. El año anterior, apenas hubo estudiantes sobresalientes. Solo Janica, quien logró pactar con un espíritu de alto nivel, consiguió llamar la atención del decano. En cambio, las calificaciones promedio habían decaído, e incluso hubo un estudiante expulsado de su familia por manipular los exámenes de ingreso. Sin duda, fue la peor generación de primer año hasta entonces. Parece que el año pasado fue oscuro solo para que este año brillara. Con la esperanza de que el gran nombre de Silvania se elevara una vez más, McDowell estaba a punto de firmar el informe cuando... Decano, disculpe, tiene una visita. Su secretaria llamó a la puerta de la oficina. Él había dado órdenes estrictas de no interrumpir su horario de trabajo, pero al parecer ya lo habían olvidado. McDowell suspiró, molesto, y estaba a punto de recordarle sus instrucciones a la secretaria cuando, sin permiso, la puerta se abrió de golpe. La persona que abrió la puerta fue el caballero Claire, capitán de la guardia y subordinado directo de la princesa Poenia. Tras él, entró Su Alteza la princesa Poenia, arreglada con su vestido azul claro.
El decano McDowell sorprendido inició una reverencia instintiva ante la presencia de un miembro de la familia imperial, pero se detuvo en seco. Este era el edificio académico de Silvania, donde el saber prevalece sobre los títulos nobiliarios. Fuera de estos muros, él no sería más que otro súbdito. Pero aquí, McDowell era, ante todo, el mentor de la princesa. Aunque no podía ignorar su rango, debía recibirla como educador tal como lo estipulaba el decreto fundacional de la academia. Optó entonces por una sencilla inclinación de cabeza. ¿A qué debo el honor de su visita, Su Alteza? Disculpe la falta de aviso, decano McDowell, respondió Poenia. Pese a su menuda estatura, la princesa irradiaba autoridad mientras tomaba asiento con elegancia en el sofá. Detrás, el caballero imperial Claire y otros 2 guardias permanecían en posición firme. Quiero hablar de algo. ¿Está bien? La princesa Poenia, encarnación misma de la benevolencia, no era de aquellas que oprimían con su autoridad. McDowell lo sabía bien. Sin embargo, el hecho de que irrumpiera así, sin previo aviso, en la oficina del decano, implicaba un motivo de peso. Aún así, el decano McDowell no tenía más opción que escuchar lo que la princesa deseaba expresar.